Hoy vamos a tocar un tema que tenía dando vueltas y es acerca de los milagros. Muchas veces nosotros nos dejamos llevar por situaciones y vemos que creemos o pensamos que son de Dios y no lo son así. A lo largo de nuestra vida vemos muchas cosas que nos maravillan. Por ejemplo, se encuentra la cura de una enfermedad incurable hasta el momento, intratable. Podemos en la vida cotidiana ver o experimentar cómo se forma un ser dentro del vientre de esa madre, y es algo que nosotros experimentamos y vemos como algo milagroso, que luego de 9 meses da a luz ante los ojos atónitos de sus padres, de sus familiares. Quizás si nos vamos a la parte deportiva, podemos ver cómo jugadores, sea el deporte que sea, realizan jugadas maravillosas, increíbles, que por ahí decimos, esto es un milagro, no puede hacer estas cosas. Pero si vamos más allá, por ahí esta persona, este jugador, este deportista se lesiona y vemos como en un periodo de tiempo menor a lo que los médicos dicen, lo vemos otra vez en el campo de juego, sea el deporte que sea, y decimos un milagro. ¿Cómo pudo esta persona en tan poco tiempo recuperarse y volver a jugar? Bueno, podemos mencionar muchísimas cosas. Cada uno de nosotros podría mencionar esa palabra que a nosotros nos es cotidiana. La palabra milagro, la palabra milagroso. Si bien es cierto lo que acabo de mencionar tiene algunas de estas características, los milagros, pero en realidad el milagro va más allá de estas características. Y ustedes van a ver en el PowerPoint que dice, existen los milagros. Dicen, los milagros son hechos extraordinarios, obra de un ser que posee intencionalidad, propósito y bondad. Se trata de un hecho que no pudo haber ocurrido sin la intervención de ese ser. El teólogo Wayne Grudem dice que el milagro es un tipo de intervención de Dios menos frecuente, a través de la cual despierta sentimiento de asombro en las personas y da testimonio de sí mismo. Ahora bien, la sola existencia de Dios es necesaria, pero no es suficiente para realizar un milagro. La sola existencia de Dios es necesaria, pero no es suficiente para realizar un milagro, sino que la voluntad de Dios es la causa suficiente para que ese milagro se lleve a cabo. Por eso muchas veces cuando oramos por un milagro, por el que sea, y Dios no nos concede conforme a nuestro deseo y a nuestra voluntad, sino que Él hace de acuerdo a su voluntad lo que tiene que hacer. Por ejemplo, estos milagros o los milagros fueron cruciales en la iniciación de la propagación del Evangelio. Los milagros fueron cruciales en la iniciación de la propagación del Evangelio. Cuando nosotros vamos ahí al Evangelio según San Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 20, dice así, luego de la ascensión del Señor. El versículo 19 dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con señales que les seguían. Cuando vamos al libro de los Hechos, Hechos capítulo 8, versículo 6, lo vemos a Felipe predicando en Samaria,
y ahí dice que la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Estos milagros fueron cruciales a la iniciación y a la propagación del Evangelio. Pero ahora, ¿cuál es el propósito de los milagros? ¿Cuál es la razón de su existencia? Y vamos a ver 3 puntos. Primero, el propósito de los milagros es la manifestación de la gloria de Dios. Segundo, convalidar las afirmaciones hechas por quien obra el milagro. Y en tercer lugar, son manifestaciones de una naturaleza bondadosa. Por ejemplo, cuando vamos al Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 38 al 44, ahí vamos a ver la resurrección de Lázaro. Muchos conocemos esta historia, quizás otros no, pero Lázaro hacía 4 días que ya estaba muerto. Y el Señor se demoró, digo entre comillas, porque cuando llegó Lázaro estaba bien muertito. No es que hacía unas horas. Entonces, cuando el Señor Jesucristo llega, lo reciben María y Marta y le dice: Señor, si tú hubieses estado acá, mi hermano no hubiese muerto. Y el Señor Jesucristo le dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios en el versículo 40? Entonces ahí vemos el primer punto, que ese milagro sirvió para manifestar la gloria de Dios. Pero en segundo punto, que dice que convalida las afirmaciones hechas por Jesús, el Señor dice: Padre, yo sé que tú siempre me oyes, pero a causa de las personas que me rodean, que quiero que crean que tú me has enviado. Entonces le dice: a ti te digo, Lázaro, ven fuera. O sea que en segundo lugar, lo que hace este milagro es convalidar lo dicho por el Señor Jesucristo, que ese milagro se realiza para los que estaban alrededor, crean que el Señor Jesucristo era el enviado de Dios. Y en tercer lugar, responde a una naturaleza bondadosa, porque Lázaro recupera la vida y luego sigue formando parte de su familia, de sus quehaceres, de su trabajo, de sus amistades. O sea que el milagro cumple estos 3 puntos: la manifestación de la gloria de Dios, la convalidación de los dichos por quien obra el milagro, en este caso el Señor Jesucristo, y en tercer lugar responde a una naturaleza bondadosa de Dios. Y vemos el segundo ejemplo en el Evangelio de Marcos, en capítulo 2, versículo 1 al 12. ¿Se acuerdan de este paralítico que es llevado por sus amigos, por sus 4 amigos, a donde estaba predicando el Señor Jesús? Y dice que era tanta la gente que había en el lugar, en la puerta, dentro de la casa, que no lo podían entrar a este paralítico. Entonces sus amigos hicieron un agujero en el techo e ingresaron al paralítico por el agujero del techo. Y el Señor Jesucristo dice que cuando lo ve, le dice: tus pecados, viendo la fe de ellos, dice la palabra de Dios, le dijo: tus pecados te son perdonados. Y ahí empieza una serie de problemas con los fariseos, porque los fariseos cavilaban en sus corazones, o pensaban en sus corazones, diciendo: ¿quién es este para perdonar pecados? Solo Dios tiene el poder para perdonar pecados. Y el Señor Jesucristo dice: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados aquí en la tierra, a ti te digo, toma tu lecho y vete a tu casa. Y vemos que también se cumplen los 3 patrones, porque dice la palabra de Dios en el versículo 12 que todos se maravillaron, se asombraron y glorificaron a Dios. Y en segundo lugar, convalida también lo que vengo diciendo, lo dicho por Dios, lo dicho por el Señor Jesucristo, para que ellos sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados.
Cuando vemos la historia de Lázaro, era para que ellos crean que tú me has enviado. Ahora vemos que para que ellos sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, ellos dicen blasfemia, es un blasfemo, porque solamente Dios tiene poder para perdonar pecados. No. El Señor Jesucristo también tiene el poder dado por Dios para perdonar pecados. Y en tercera instancia vemos esa naturaleza bondadosa, porque este paralítico recibe la sanidad no solamente de su cuerpo, sino también de su alma, porque sus pecados fueron perdonados. Ahora bien, si decimos que el Nuevo Testamento es la continuación y la culminación del Antiguo Testamento, es lógico pensar que los hebreos han experimentado los mismos milagros con los mismos patrones. La gloria de Dios, la convalidación de aquel que lo hacía, y por último, respondían a una naturaleza benévola o benéfica. Por ejemplo, vemos la separación de las aguas del Mar Rojo. Hoy algo mencionaba Pablo en Éxodo, o en el contexto, ahí en Éxodo capítulo 14, versículos 13 al 18, vemos que el pueblo de Israel es sacado por mano de Moisés para ser guiado, conducido a la tierra prometida, pero llega a un punto donde se encuentra con el Mar Rojo y detrás de ello los egipcios que venían tras ellos. Entonces el pueblo de Israel empieza a despotricar contra Moisés y contra Dios. ¿Y para qué nos has sacado? ¿Qué nos ha traído al desierto? ¿Para que muramos? Moisés no sabe qué hacer con tu pueblo, le dice a Dios. Y Dios le dice: Moisés, ¿por qué clamas a mí? Extiende tu mano, extiende tu vara. Y vemos como en el versículo 21 dice que Moisés extendió su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirara por medio de un fuerte viento oriental que sopló toda aquella noche. Entonces ahí vemos que todo el poder del milagro se le atribuye a Dios. El propósito del milagro es mostrar que Dios es soberano y que Él dispone todas las cosas con su pueblo y también con su enemigo. Y en tercer lugar, esta naturaleza benévola responde a esa naturaleza benévola haciendo el bien, porque ese pueblo, el pueblo de Dios, fue libertado, fue libre. Cuando seguimos mirando otro ejemplo en la palabra de Dios, como para mencionar dos solamente de los más conocidos, vemos en el libro de Daniel estos tres muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego, que decidieron no adorar el ídolo hecho por el rey Nabucodonosor. Y ellos dijeron así: nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego, y de tus manos, oh rey, nos librará. Y dice que el rey Nabucodonosor mandó a calentar el horno 7 veces más de lo habitual. Y estos tres fueron echados en el horno. Dice la palabra de Dios que el fuego no había tenido poder sobre ellos, que ni un cabello de sus cabezas se había quemado, ni siquiera sus ropas, ni siquiera tenían olor a humo, a fuego. Y Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. El propósito del milagro fue confirmar la declaración de estos tres muchachos, que Dios, el Dios de la Biblia, era el único Dios verdadero, digno de toda adoración, y que ningún otro Dios podía ser adorado por ellos. Y vemos en el tercer lugar, el tercer patrón, que digo que responde a una naturaleza bondadosa, porque ellos fueron puestos como gobernadores en las provincias. Tal como sucede en el Nuevo Testamento, vemos igual patrón que todos los milagros. Todo milagro procede de Dios, cumple un propósito y responde
a una naturaleza benéfica. Digo de vuelta, todo milagro procede de Dios, cumple un propósito y responde a una naturaleza benévola o benéfica. Y aquí quiero comentar algo, entre paréntesis, porque nosotros muchas veces, domingo tras domingo, jueves tras jueves, venimos, los que podemos, a la reunión de oración con diferentes cargas, con diferentes situaciones. Y las más difíciles por ahí son aquellas cuando la enfermedad golpea nuestro cuerpo, golpea nuestras vidas. Y creo que en este mundo, espiritualmente hablando, hay dos clases de personas: las que están con Cristo o que tienen a Cristo en su corazón, y la que no lo tiene. Pues en esta iglesia, en la iglesia de Dios, se ora por todos. Pero cuando venimos con alguna carga de algún pariente, de algún vecino que no es hijo de Dios, pero que está peleando entre la vida y la muerte, y lo ponemos en oración, lo primero que tenemos que orar es por la salvación de su alma. Necesita ser salvo. Luego Dios sabrá si lo sanará o no lo sanará, si está dentro de su voluntad o no. Nosotros como iglesia, como hijos de Dios, por lo primero que tenemos que orar es por la salvación de su alma, para que el mensajero de Dios llegue a esa persona, predique el evangelio, se arrepienta de sus pecados y acepte la gracia de nuestro Señor Jesucristo, cosa que en su morada eterna pueda estar delante de la presencia de Dios. Pero ¿qué pasa con aquellos hijos de Dios que sufren de igual problema, que sufren de igual enfermedad terminal? Y venimos a la iglesia y oramos a Dios, y muchos de nosotros decimos: Señor, queremos que tú operes un milagro en la vida de tal o cual persona. Es tu hija, es tu hijo, es fiel, es piadosa, supo encaminar a sus hijos en tus caminos. Señor, no permitas que se vaya contigo. Sin embargo, oramos, y Dios cumple y hace su voluntad. Y parece ser que nuestro deseo, nuestra voluntad, queda echada por tierra, porque la voluntad de Dios es suprema y soberana. Pero ¿saben qué, hermanos? Cuando pasa esto, no digo que tenemos que estar contentos, porque a nadie de nosotros nos pone contento la partida de un ser querido. Pero sí sepamos esto, que Dios muchas veces utiliza la muerte de este hijo de Él, de este hermano, para poder también seguir y cumplir un propósito. ¿O acaso no vemos en el libro de los Hechos, cuando Esteban estaba siendo apedreado, y leemos que Esteban era un varón justo y recto delante de Dios, y sin embargo lo estaban apedreando? Digo, ¿cómo Dios va a permitir que se lo apedree a Esteban, semejante hombre? Las cosas que hubiese podido hacer Dios con él. Y sin embargo, Esteban muere apedreado. Pero dice la Biblia más adelante que a causa de la muerte de Esteban, el evangelio se propagó. Y va más allá. Porque mientras Esteban estaba siendo apedreado, había uno que consentía con su muerte, teniéndole su ropa, y ese era Saulo de Tarso, que luego fue el apóstol Pablo, siervo de Dios llamado a predicar a los gentiles. No dejemos de orar, hermano, por las distintas situaciones. Si la persona no tiene a Cristo, oremos por su salvación, y aquellos hermanos oremos para que Dios en su voluntad pueda sanarlo. Sigamos orando. Pero si en la voluntad de Dios está la partida, sepamos que Dios tiene un propósito, que aunque nosotros no lo veamos, quizás lo vemos o quizás no lo veamos más adelante. Él es el dueño de la vida, Él es el que da y es el que quita.
Ahora bien, ¿qué ocurre con los milagros que nos parecen crueles? Hermano, este tema que trato de dar en forma escueta es porque muchas veces nosotros nos vemos o podemos caer en la tentación de que podemos ser engañados por distintas situaciones, por distintos milagros que creemos que son de Dios y vamos tras ellos. Vamos a poner algunas cositas. ¿Qué ocurre con los milagros que nos parecen crueles? Algunos de los milagros registrados en la Biblia y atribuidos a Dios, en una primera lectura nos parecen crueles o al menos incompatibles con la idea de un Dios benevolente. Por ejemplo, el diluvio en tiempos de Noé parece no responder con la idea de un Dios de amor. Pero debemos saber que el amor de Dios no es el único atributo que Dios tiene, sino que también es un Dios recto y justo. Y como es recto, no tolera el mal. Está bien castigar aquello que es malo. Y el castigo que corresponde es la muerte. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Un castigo menor solo se explica a través de un acto misericordioso de Dios. Solamente a través de un acto misericordioso de Dios. Pero el hecho de que el mal reciba su castigo merecido es algo bueno y se lo llama justicia. Mire, cuando nosotros vamos a Isaías 53, capítulo 5, dice que mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. O sea que mi mal recibió el castigo sobre las espaldas del justo Hijo de Dios. Y así la justicia de Dios queda satisfecha. Así el diluvio no es obra de un Dios cruel, sino de un Dios justo y recto, que nos ama tanto que nos revela un plan de salvación, mediante el cual su justicia queda satisfecha y el mal que hayamos hecho recibe su justo castigo. Noé se aferró a las promesas de Dios. Noé obedeció a la palabra de Dios. Y Dios le proveyó una salvación para él y para todos los que querían creer. Pero resultó ser que solamente 8 se salvaron. Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras. El resto decidió darle la espalda a Dios. Obviamente, el justo juicio de Dios cayó sobre ellos y todos perecieron. Pero que Dios te provee salvación, te la provee. O es el arca o es nuestro Señor Jesucristo. De nosotros depende, si le vamos a dar la espalda a Dios o le vamos a obedecer y vamos a reconocer nuestra situación delante del Creador. Ahora, ¿qué ocurre con los milagros que no son obras de Dios? ¿Qué ocurre con los milagros que no son obras de Dios? Miren, la Biblia también registra milagros y señales que no fueron realizados ni por Dios, ni por sus profetas, ni por sus discípulos o apóstoles, sino por personas que se oponían y rechazaban a Él. Por ejemplo, vemos los magos del faraón, ¿se acuerdan ahí en Éxodo 7, capítulo 7, versículos 11 y 12? Ellos reproducen paso por paso los mismos milagros que había hecho Moisés. ¿Se acuerdan que Moisés tenía la vara y la tiró en el suelo, en el piso, se convirtió en culebra? Venían los magos del faraón con sus varas, la tiraron al piso y también se convirtieron en culebra. También en el Nuevo Testamento encontramos algunos textos al respecto. Por ejemplo, en Hechos 16 al 24, leemos sobre una muchacha que tenía, ¿se acuerda?
o que podía adivinar el futuro. En Apocalipsis, por ejemplo, 13, 11 al 14, habla de la segunda bestia que hará grandes señales. Ahora, al analizar estos milagros debemos tener en cuenta una serie de elementos. Porque hoy día también podemos ver por televisión que existen algunos milagros y que no son de Dios. Y que no son de Dios. Creemos, la gente va tras esos hechos que no son de Dios. Por ejemplo, alguna serie de elementos. Primero, en todos los casos se niega al Dios de la Biblia y se proclama un falso evangelio. Estén atentos cuando vean algo así, cuando hagan creer que viene de Dios. Estén atentos a quién responde. Si se niega al Dios de la Biblia y se proclama un falso evangelio, eso no es de Dios. Segundo, no cumplen un propósito bondadoso, sino que sirven a intereses individuales y egoístas. En el caso de los magos del faraón, su interés era retener a los esclavos hebreos para que ellos sigan sirviendo, sigan trabajando, sigan produciendo para poder mantener a la nación. O sea que responden a intereses egoístas y personales. En el caso de la muchacha que adivinaba el futuro, lo hacía para que sus amos ganaran dinero. Responde a actos egoístas y de interés personal. La bestia del Apocalipsis trata de usurpar el lugar que, por derecho, le corresponde a Dios. Ahora, estemos atentos, porque la Escritura no niega que exista el poder para hacer estas señales y prodigios, pero no le asigna características sobrenaturales. La palabra de Dios no niega que existe poder para hacer estas señales y prodigios, pero no le asigna características sobrenaturales. La Biblia habla de seres llamados ángeles caídos o demonios. Estos seres pueden lograr cosas que a los ojos de los seres humanos parecen milagros, pero para ellos son naturales. Voy de vuelta. Estos seres pueden hacer cosas que para los seres humanos parecen milagros, pero para ellos son naturales y no pueden trascender la esfera donde están. Sin embargo, cuando un ángel de Dios hace algo, esa acción es sobrenatural porque responde a una directiva de Dios. Por ejemplo, el ángel que se presenta delante de José y María para anunciar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo por obra y gracia del Espíritu Santo. Ahora, dado que los demonios son seres creados, su poder no es sobrenatural, sino paranormal. Pueden hacer cosas pueden hacer cosas más allá de lo que es normal para nosotros, pero no pueden superar lo que es normal para ellos. Solamente los ángeles de Dios, en distintas situaciones, como por ejemplo el mensajero de Dios, responde a la directiva de Dios como algo sobrenatural. Conclusión, hermanos. Los milagros bíblicos son los únicos que atribuyen su origen a un Dios personal y trascendente. Tienen propósito e intencionalidad y son de naturaleza bondadosa. Nada puede equipararse con el poder certificador que poseen los milagros de Dios. Si ustedes me preguntan, ¿Dios puede hacer un milagro hoy? Yo creo que Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y Él tiene el poder
para hacer lo que le place, dentro de su divina voluntad. Muchas veces nosotros, cuando nos vemos en situaciones difíciles, sea la situación que sea, y oramos a Dios, siempre empezamos al revés. Y decimos: Señor, te pedimos que tal, fulano de tal, mengano, sea sanado, sea curado. Empezamos de abajo para arriba, cuando en realidad debemos decir: Señor, glorifícate en tal o cual situación. Glorifícate en tal o cual prueba. Y apelamos a tu voluntad para que fulano, sultano, mengano reciba lo que tiene que recibir. Ese es nuestro deseo, Señor. Pero ahora vamos a participar de los símbolos. Ahora vamos a participar de los símbolos del pan y del vino. Vamos a recordar el sacrificio de aquel Hijo de Dios, aquel que llevó nuestras enfermedades, que sanó nuestros dolores, aquel que fue molido por nuestros pecados, aquel que llevó el castigo de nuestra paz sobre sus hombros. A Él venimos a recordar. A Él venimos a recordar a ese Jesucristo que, teniendo todo el poder para perdonar pecados, cuando le dijeron: si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Él no lo hizo. Él no lo hizo porque su misión era morir por cada uno de nosotros, para que esa sangre bendita, inmaculada, caiga y la justicia de Dios quede satisfecha en ese sacrificio. Por eso hoy nosotros somos libres, por eso somos justos, por eso somos amigos de Dios. Los que éramos enemigos, ahora amigos. Por eso los que éramos extranjeros, ahora somos miembros de un solo pueblo. El Señor Jesucristo en su muerte unió al lejano y al cercano para ser un solo pueblo que glorifique a Dios. Ese pueblo que es llamado a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz.